Las creencias, la fe, los dioses, parecen temas anticuados y de muy poco interés. Pero el dilema no está en creer o no creer, porque en el fondo todo el mundo cree en algo. Seas ateo o agnóstico, sigues poniendo tu esperanza, sea en la ciencia, en la humanidad, en el yo mismo, en el dinero, ya que el ser humano no puede existir sin poner su esperanza en algo. En este vídeo hablaremos de los 5 dioses de la humanidad y me gustaría que me compartas si te has identificado con alguno de ellos. Por eso no olvides de dejar tu comentario, suscribirte y darle a la campanita para no perderte los demás vídeos. Si quisiéramos dividir la humanidad en sexos, los 8.000 millones de personas, biológicamente mirando el ADN y los 23 pares de cromosomas, el XX y el XY, ¿cuántos grupos nos saldrían? 2, ¿verdad? Toda la humanidad se podría dividir en 2 grupos. Si quisiéramos dividirlos entre colores naturales o verdaderos de ojos, ¿cuántos grupos nos saldrían? Es cierto que tenemos diferentes tonalidades de diferentes colores de ojos, pero hay unos 6 grupos específicos de color de ojo auténticos, y el resto, pues ya son diferentes tonalidades de esos 6. Así que dividiríamos la humanidad en 6 grupos. Si hablamos de años, habrá alguno en China que tendrá como mucho 120 años, y damos por hecho, para no argumentar, que tendríamos como 120 grupos. Ahora bien, si vamos a separar la humanidad en el tipo de creencias que cada uno tiene, ¿cuántos grupos pensáis que nos salen? Solo hablando de diferentes religiones, ya tenemos 4.200 denominaciones diferentes, incluyendo el budismo, hinduismo, el zenismo. Luego tenemos el teísmo agnóstico, el agnosticismo fuerte, débil, apático, interesado y mucho más. Recordemos que el ateísmo es la ausencia de una creencia en Dios, pero sigues creyendo en algo, lo único que no es Dios. De hecho, para creer que Dios no existe, también hay que tener fe y convicción para saber argumentarlo. Vamos a separar la creencia de la humanidad según la centralidad de esa creencia. ¿Sí? En otras palabras, no las diferentes ramas o variaciones, sino el tronco de esa creencia. Por eso yo he separado la humanidad en 5 grupos, 5 tipos de creencias troncales, las que veremos a continuación. La primera de ellas, el materialismo. El materialismo explica la realidad basándose en la existencia de una única sustancia, la materia. Es decir, todo lo que existe es materia. Veo, luego existe. La bacteria, ¿la puedes ver? Sí, con un microscopio suficientemente potente. Los teléfonos móviles que tenemos en la mano, ¿de dónde proceden? De la extracción de materiales del petróleo, plásticos, etcétera y etcétera. En la filosofía del materialismo, todo lo que existe por encima del suelo procede del suelo. Toda la realidad que existe es en realidad lo que uno puede llegar a ver, y la realidad que no puede llegar a ver, en realidad la podría llegar a ver si tuviera un microscopio suficientemente fuerte o un telescopio suficientemente potente. El materialismo está estrechamente unido a la teoría que se llama la teoría de la evolución, que nos dice lo siguiente: que toda la materia se juntó en un puntito bien pequeñito, todo se reunió, se agrupó en este punto y de repente, hace como 18.000 millones de años atrás, ¡boom!, hubo una gran explosión, la que llamamos el Big Bang. Entonces, desde ese momento, el universo se expandía y continuaba expandiéndose más y más y más, formando todo lo que conocemos como la Tierra, la vida, la humanidad, los animales. El hecho es el siguiente: que por ley sabemos que todo principio tiene un fin, y el universo tiene una fecha de caducidad. Por el hecho de que se estaba expandiendo, es como un embudo que se repliega en sí mismo. Por eso se sabe que la teoría del Big Bang nos indica que el universo se expande hasta un punto determinado, hasta que se recoge sobre sí mismo, y de vuelta acabamos en un punto. Todo lo que existe estaba en ese punto. Todo lo que existe va a llegar a ese punto, y todo lo que somos y todo lo que vemos está en la materia. Por eso se llama el materialismo. Pero el materialismo, llevado al extremo evidentemente, trae diferentes preguntas. Por eso se dice que la consecuencia del materialismo es el existencialismo.
El existencialismo es cuando se trata de contestar a la pregunta ¿de dónde vienes? ¿Por qué estás aquí? ¿Y para qué? Otras preguntas serían si todo lo que existe es simplemente materia y no hay un gobierno extramaterial o espiritual que nos gobierne y que nos diga qué es lo correcto y qué es lo incorrecto, la moralidad no existe. No puedes pedir 2 kilos de moralidad, no lo puedes pesar ni medir. Y si no se puede pesar, significa que la moralidad no tiene masa, no es materia. ¿Cuál es la diferencia entre el cerebro y la mente? El cerebro se puede pesar, la mente no. En el materialismo no existe el bien y el mal. ¿Por qué un joven ayudaría a una anciana a pasar la calle? El acto de bondad como tal en el materialismo no puede existir. Por eso defienden que un joven ayuda a la anciana a pasar la calle porque él va a ganar algo haciéndolo, ya que el materialismo explica que somos una consecuencia de una evolución. Los más fuertes sobreviven y los más débiles perecen. Hasta aquí espero que se entienda. Richard Dawkins es la cara del ateísmo y la cara del materialismo en el mundo. Por cierto, ¿cuánta gente en el mundo podríamos agrupar dentro del materialismo con sus diferentes ramas? ¿Qué pensáis? Una encuesta global de Ipsos en 2019 encontró que en promedio el 47% de las personas se consideran materialistas. Es un gran número. Imaginaros cuántos miles de millones de personas creen en el materialismo de una manera u otra, con diferentes flecos, con diferentes ramificaciones, pero materialismo en sí. Fíjense en lo que Richard Dawkins dice. El Dios del Antiguo Testamento es sin duda el personaje más desagradable en toda ficción, celoso y orgulloso de ello, un mezquino injusto, un controlador implacable, un vengativo limpiador étnico sediento de sangre, un misógino, homófobo, racista, infanticida, genocida, filicida, pestilente, megalómano, sadomasoquista, matón, caprichosamente malévolo. Cuando lees esta frase dices wow, en la vida quisiera saber nada de ese Dios. Porque si tu concepto de Dios es este que Richard nos acaba de expresar, ¿creerías en Dios? A ver, quiero que entendamos una cosa. Richard Dawkins no cree en Dios porque es lo más lógico que puede hacer. No cree en Dios porque su percepción de Dios es esta. Y déjame decirte, ¿para qué creer en alguien que es así? Y el argumento del millón es si Dios existiese, no habría maldad, muerte, sufrimiento. Los niños no morirían de hambre y prostitución. Y como pasa todo esto, Dios no existe. Por eso lo que nos queda es poner nuestra esperanza en la ciencia, porque el materialismo es la biología junto a la ciencia, y la ciencia es lo que nos salvará por experimentos científicos que nos vayan a dar más y más y más conocimiento para que nosotros podamos entender cómo hacer que nuestra especie sobreviva. Es por eso que construimos diferentes máquinas y las lanzamos al Marte. La NASA lleva décadas emitiendo señales al espacio, esperando alguna respuesta, porque quizás exista otro mundo más, formado de la explosión igual que el nuestro, y que nos pueda rescatar, ya que nos estamos dando cuenta que este mundo ha llegado a un punto de no retorno en relación a sus recursos naturales. Y miramos en busca de diferentes opciones, que si Marte, que si Plutón, porque tememos de dejar de existir para siempre, tememos de extinguir como los dinosaurios o diferentes especies animales. El Hollywood nos muestra constantemente películas sobre el fin del mundo, diferentes catástrofes, aliens, extraterrestres que nos quieren matar y viceversa. No es por nada, pero nos están preparando nuestra mente para lo que vendrá tarde o temprano. Pero bueno, volviendo al materialismo, esta creencia se basa en la ciencia y la mentalidad de todo lo que existe es lo que veo, lo que no veo no existe. No existe Dios, no existe el bien y el mal, no existe moralidad llevándolo al extremo, lo que importa es sobrevivir y gana el mejor, el más fuerte y el más astuto. Vamos con el Dios número 2, o creencia número 2, el panteísmo. ¿Qué significa panteísmo? Teísmo es el estudio o el conocimiento de Dios, y panteísmo significa que todo es Dios. Casi siempre escuchando la palabra panteísmo, pensamos en el hinduismo o el budismo, pero en el lenguaje moderno vemos también el panteísmo hasta en los coaches motivacionales,
que se ponen delante tuyo, motivándote, diciéndote que eres el mejor, que lo puedes todo, que en realidad lo único que tienes que hacer es descubrir el Dios que tienes dentro, porque tú mismo eres Dios y todos somos unos mini dioses, como el Superman, que era un mini dios, una mezcla entre el panteísmo y el materialismo, porque venía del Krypton con una cultura más avanzada para salvarnos. Bueno, en el panteísmo, obviamente tenemos el hinduismo y el budismo, en el cual tú naces en una situación, en un contexto, en una casta, y si haces lo bueno y lo correcto, identificado con esta casta, en la siguiente vida, cuando renazcas, subirás de casta. Por eso primero comienzas siendo alguien sin casta, y luego subes de nivel siendo empresario, luego soldado, monarca, y por último vas a llegar a lo que se llama el nirvana, que es el estado trascendente, libre de sufrimiento y de la existencia fenoménica individual. Te conviertes en ese Dios. Entonces tú eres un Dios desde el principio, simplemente que vas evolucionando. Por eso al final una nube es Dios, una hormiga también, un elefante, y nuestra función es la siguiente, pasar de abajo a arriba. ¿Y cómo lo hacemos? Siendo buenos en lo que nos ha tocado hacer. Entonces, ¿cómo llegamos al Dios alto? Por nuestros propios méritos y buenas acciones. Una vez una presentadora, Oprah Winfrey, le preguntó a un actor famoso que pertenecía a la iglesia de la cienciología que si éste creía en Dios, a lo que el actor le respondió que sí que creía. La gente atea y los que se consideran cristianos pensarán que creen en el Dios de los cristianos, pero no olvidemos que existen diferentes dioses. El Dios de la iglesia, de la cienciología, es una nébula impersonal que cada uno de nosotros tenemos dentro, que es parte de nuestra formación, y nosotros, haciendo actos de bondad, crecemos para poder llegar al equivalente de nirvana. Ese es el Dios de la cienciología, el panteísmo, pero a su manera. ¿Y saben que más de 2.000 millones de personas están dentro del panteísmo a día de hoy? De una u otra manera, con diferentes ramificaciones, intercalándose con otros aspectos del materialismo tal vez, pero más de 2.000 millones de personas. Vamos con el Dios número 3, el teísmo de apaciguamiento. No sé cuántos de vosotros habéis estado en Perú, en Machu Picchu. Yo desde luego no estuve por ahí, pero me encanta la historia y por eso sé que en el santuario histórico de Machu Picchu encontramos una roca. Es una roca bien pulida y si usted vivió en la época de los incas y tuvo una niña y esa niña nació, no recuerdo exactamente en qué fechas, pero si nació entre unos días específicos, esta niña ya desde el nacimiento estaba reservada para apaciguar a los dioses. Cuando esa niña se convertía en adolescente, iba a ser sacrificada para apaciguar a los dioses. En otras palabras, para que tu Dios te mande la lluvia y tengas una buena cosecha de maíz, que el volcán no explote, que los enemigos no te arrasen, etcétera y etcétera, necesitabas presentar sacrificios para apaciguar al Dios, porque si no, ese Dios en su ira va a responder aniquilando o trayendo pestilencias y muerte a tu pueblo. Menos mal que no vivimos en los tiempos de los incas, ¿no? Y creemos que ya no existe esa religión de apaciguamiento de dioses. ¿Pero es así? No sé cuántos de vosotros conocéis al padre de la Reforma llamado Martín Lutero. Antes de que él llegara a la conclusión de que la salvación venía por la gracia, por el regalo y el amor de Dios, él creía en un Dios tirano. Por eso él iba de rodillas a hacer una peregrinación a Roma mientras sus rodillas sangraban. Él miraba sus rodillas sangrando y decía: sangrad más, continuad sangrando. Él tenía una cama en su celda, ahí en el monasterio católico, y podría haber dormido en una cama bien humilde, pero cama. Sin embargo, él prefería dormir en el suelo, y cuando las ratas venían y le mordían el dedo del pie, él no se quitaba, y dejaba que las ratas le mordieran el pie. Porque Dios tenía que ser apaciguado en su ira, y para que Dios fuera apaciguado en su ira, lo que era necesario es que Él presentara diferentes sacrificios. De hecho, por muchos años se ha conocido algo como las indulgencias. Las indulgencias, de una u otra manera, eran pequeños sacrificios que uno hacía para apaciguar o ganar el favor de Dios, y así poder ser salvo algún día. Y aquí ya no estamos hablando de los incas, ojo. El 29 de agosto, en un pueblito de la meseta castellana, por muchos años se estuvo pagando por la misa de los abuelos.
porque pagando por esa misa el 29 de agosto, el día de San Agustín, los muertos no tendrían que estar vagando en el limbo del purgatorio por 1.000.000 de años. Y pagando la misa, rebajábamos la condena apaciguando al Dios. Yo vengo a la iglesia porque si yo no vengo a la iglesia estaré perdido. Cuidado, que esto ya no es Machu Picchu. Pero he conocido a muchos cristianos creer en un Dios así, que te castiga por no cumplir la ley y que te bendice solo si lo apaciguas y haces todo lo que Él te mande. Y si no, nunca llegarás al cielo y estarás ardiendo en el infierno. Vamos con el Dios número 4, el Dios del determinismo. El determinismo viene de la antigua Grecia, también llamado fatalismo o soberanismo. Cuando los griegos ganaban una batalla era la voluntad de los dioses. Cuando los griegos perdían la batalla era la voluntad de los dioses. No importa lo que ellos hicieran, si los dioses habían determinado que iban a ganar, no importa lo que iba a pasar, iban a ganar y viceversa. Un individuo llamado Calvino trajo esta creencia al cristianismo. Y estas creencias penetraron con mucha fuerza en las congregaciones del cristianismo, sobre todo en el protestantismo americano. De ahí sacamos el concepto una vez salvo, siempre salvo. Es decir, en otras palabras, el determinismo dice lo siguiente, que si Dios ha determinado que vas a ser salvo, no importa lo que hagas y cuánto trates de escapar, vas a ser salvo. Y por el contrario, si Dios ya ha determinado que tú no vas a ser salvo, no importa cuánto te esfuerces y cuántas rodillas te sangren, no serás salvo. Ah, bueno, pero en eso ya no cree nadie, dirás. Cuidado, una persona es abusada de pequeña. La familia va a hablar al pastor y el pastor le dice lo siguiente, Dios sabe por qué hace las cosas. Un momento, me acabas de decir que Dios sabe lo que está haciendo para nosotros. Dios sabe que lo mejor para esa niña es que el tío la abuse. Amigos, esta creencia forma parte del determinismo. Tu hijo se muere y alguien bien intelectual viene a ti y te dice, no te preocupes, Dios sabe por qué hace las cosas. Quizás ha sido su voluntad. Su voluntad para que el niño se muera. En otras palabras, lo que yo hago no vale realmente para nada, porque nuestro destino está predeterminado. Pero esas creencias no solo se ven en el cristianismo, sino en el secularismo también. Hay mucha gente que cree en el determinismo. Amor, el destino te ha traído a mí, y me quiero casar contigo porque eres el amor de mi vida. 7 años después, una chica nueva empieza a trabajar en la oficina y el destino te ilumina los ojos y empiezas a mirar a esa chica y vas y le dices a tu mujer, mira, lo nuestro ha acabado. El viento ha soplado ahora en otra dirección. Es que el amor ha empezado con ella. En inglés hay una frase que dice lo siguiente, I'm here for a good time, not for a long time. Estoy aquí por un buen tiempo, no por un tiempo largo. En otras palabras, yo voy a hacer lo que me dé la gana porque pase lo que pase, no depende de lo que yo haga. Lo que tenía que pasar, pasó. Eso se llama determinismo. Pasemos al Dios número 5, teísmo benevolente. El teísmo benevolente es el concepto de Dios desde un punto de vista diferente. Se basa en que Dios es amor. No es un tirano que te exija sacrificios, ni se mete en tu vida sin tu permiso, sino que es un Dios de amor y libertad. Imagínate por un momento que sacas una pistola y la apuntas hacia una chica. Le amenazas diciendo, saca la billetera ahora mismo. Y te la saca, y créeme que así podrás manipular a cualquier persona y que te haga cualquier cosa. Pero ahora, si sacas la pistola y le dices, ámame, ¿qué pasa? La pistola en este caso es un instrumento de fuerza que lo único que puede hacer es cambiar el comportamiento. Puede intimidar de tal manera que el comportamiento cambie de inmediato, pero nunca podrá llegar a afectar los sentimientos positivos. Un terrorista puede entrar en cualquier momento y hacer cambiar tu comportamiento, pero nunca va a poder con una bomba alrededor suyo conseguir que tú le ames. Y si Dios es amor, eso significa que no usa pistolas. No tiene espada para cortarte los dedos cuando robes, no da cachetadas cuando miras a otra mujer,
ni tampoco te quita el cigarrillo de la boca cuando fumas. Esta creencia postula que Dios creó al mundo libre. No creó robots que obedezcan sus mandamientos sin ninguna razón y que no tengan opinión propia. Creó humanos que piensen, que crezcan, que se quieran y amen de verdad. El Dios en el que mucha gente no cree, porque es déspota y arrogante, en realidad no existe. Y que si tuvieran la oportunidad de saber quién es Dios, en realidad se enamorarían de Él. Ya que los principios del gobierno de Dios se basan en el amor. Y el amor no puede ser exigido, no puede ser obtenido por la fuerza o la autoridad. El amor se despierta únicamente por el amor. Muchas veces la impresión que tenemos de alguien es errónea. Es porque no conocemos a la persona y en cuanto la conocemos se nos abren los ojos. Lo mismo pasa con Dios del teísmo benevolente. Además, esta teoría hace una división muy clara entre Dios y el humano. El humano no puede comprender a un Dios infinito y lo juzga desde su punto de vista. Nosotros los humanos ni siquiera sabemos amar de la manera correcta. Amamos de manera egoísta. Juzgamos de manera egoísta y suponemos que un Dios que tiene poder es igual a nosotros. A nosotros nos gusta mandar y decir a los demás cómo deben ser, cómo deben actuar, y hasta le exigimos a Dios que actúe y reaccione como lo haríamos nosotros. Cuando vemos el mal y el sufrimiento, ahí es donde nos preguntamos ¿y dónde está Dios cuando hay tanta injusticia? Pues la respuesta es que no se puede meter cuando te dio libertad y lo único que hace es amarte, hasta cuando eres la peor persona del mundo. ¿Qué significa esto? Pues es que cuando tú ves una injusticia, porque un hombre abusa de una niña, tu justicia sería matar a ese hombre. Pero la justicia de Dios, que ama, es amar. Y en el momento que alguien abusa de otro, Dios lo que hace es amar a los dos, aunque le duela ver la elección que ese hombre hizo. Tú dirás, no, eso no está bien, Dios se tiene que meter a defender a los indefensos. Tú estás diciendo que Dios ha de intervenir en todo aquello que es erróneo, en todo aquello que es negativo, en todo aquello que no es por tu bien y por el bien de una persona. Exiges que Dios intervenga en la voluntad y la libertad de otra persona e impida realizar cierto acto. ¿Vale? Entonces, cuando querrás comer algo a la 1 de la mañana porque no tienes fuerza de voluntad, Dios debería meterse y cerrar el frigorífico en tu cara para defender tu salud y tu bienestar. Cuando quieres fumar un cigarrillo o besar a la nueva secretaria del trabajo siendo casado, Dios tendría que cogerte de la mano y sacarte de ahí. Pero así ya no me gusta. Yo soy el juez y el verdugo. Yo determino lo que quiero y en mi vida nadie se mete, ni Dios mismo. Dios no juega con la gente como tú crees. No se mete en las elecciones de las personas porque te dio libertad de elegir. Y vivimos en un mundo donde el mal prevalece, pero porque las personas mismas lo eligen. Dios es consecuente con su propia filosofía. Dios no cambia. Dios siempre es amor y con el amor nos regala libertad y libertad hasta el extremo. Es por ello que va a haber mucha gente que nunca va a llegar a vivir la vida eterna porque han ejercido la libertad que viene ofrecida a ellos por el amor de Dios. Estos han sido los 5 dioses de la humanidad: el materialismo, el panteísmo, el teísmo apaciguador, el determinismo y el Dios de amor. Me interesa saber con cuál te has identificado y por qué. Te leo en los comentarios. ¡Chao, chao!